Negocios W. La agenda empresarial. Las tendencias y las decisiones claves en W Radio. Negocios W. Una mirada clara, crítica y actual sobre lo que importa en los negocios. Con Janet Leiva Reus. Muy buenos días, amigos. Hoy es jueves 11 de diciembre. Yo soy Janet Leiva Reus y me da mucho gusto estar esta mañana aquí en W Radio, en Negocios W, pues para platicarles de todo lo que necesitamos saber en temas financieros, económicos y empresariales. Y desde luego estamos ya a nada, pero a nada de que concluya este año, de que celebremos Nochebuena y Navidad. Y mañana también, pues el Día de la Virgen de Guadalupe. Hoy es un día cumbre en cuanto a peregrinaciones, en cuanto a reuniones, veladas y demás. Este jueves 11 de diciembre, desde luego tendremos muchísima información. Y la pregunta ahora del día es, ya que se está acabando el año, ¿ya empezaron a planear sus propósitos financieros del próximo 2026? ¿Qué está en la lista de su presupuesto, planeación anual? Desde luego pueden incluir los conciertos, que todos somos fans de ello. Síganme en mis redes sociales, @jleivareus, y platique conmigo a través de esa vía. También los teléfonos en cabina se los recuerdo para que se comuniquen con nosotros al 55 51 66 8900 y 807 18 14 14. Recuerda saludar a mi compañera Anita, que está gustosa de recibir todos sus mensajes. También pueden mandarnos un WhatsApp al 55 25 69 09 41 y aquí los estaré leyendo con gusto. Ya comenzamos, esto es Negocios W. Sigue a Janet en @jleivareus. Negocios W. ¿Y qué crees? Una mañana muy movida en cuanto a información. Diciembre, como todo el año, en temas financieros, económicos y empresariales, pues las noticias fluyen en cada momento. Y el día de hoy tendremos en vivo más tarde al recién nombrado presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, José Medina Mora, que ve ayer en reunión, pues también con medios y la reunión del CCE para formalizar su presidencia, pues prometió trabajar junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de cara a la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos para lograr las mejores condiciones arancelarias para el país. Vamos a platicar con él más tardecito. También tendremos aquí a mi compañero y amigo, el periodista Víctor Piz, que nos va a hablar sobre el recorte de las tasas de interés en Estados Unidos, un tema pues que impacta en distintas maneras en México y en aquel país. También nuestro reportero Octavio García nos va a contar sobre la derrama económica que dejarán los conciertos, que ya están dejando los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México. Anoche fue la primera de las 8 fechas que tiene programada el artista puertorriqueño en la Ciudad de México y que todos sabemos ha vuelto una locura sus conciertos aquí. También vamos a platicar rápidamente con Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, pues acerca del desempeño que tuvo durante este año y que se espera para 2026. Todo esto aquí en Negocios W. Negocios W. Otra forma de entender la economía. Y bueno, la nota del día desde luego es este cambio en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, CCE. ¿Y por qué es importante esta toma, digamos, este pase que hay entre los empresarios? Porque precisamente agrupa a todas las asociaciones y cámaras empresariales más importantes del país. Es la voz de todos los empresarios, de todos los que generan empleo y que desde luego pues tienen así como felicitaciones, quejas, recomendaciones hacia los distintos, a los 3 niveles de gobierno para poder trabajar más. Pero ayer, el pasado lunes 8 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una nueva reunión con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, quien asumió el cargo el día de ayer. Ayer fue la Asamblea General Anual Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial
y pues bueno, dieron su voto de confianza a la nueva presidencia que durará un año de Medina Mora y en donde se busca ser un verdadero interlocutor de las necesidades que tiene el sector empresarial, pues para poder seguir no solamente generando utilidades para sus empresas, desde luego, sino lo más importante, generando valor y creación de empleo, que es uno también de los objetivos que tienen todos los empresarios en México. El líder empresarial en la conferencia y reunión también que ha tenido en estos días, pues habló que van a trabajar todos en conjunto para que se mejoren las reglas y el sector público sea un facilitador de inversiones. ¿Por qué? Porque es un hecho que las inversiones nacionales pues están frenadas por la incertidumbre que hay tanto en México como Estados Unidos. Pero para que nos cuente qué fue lo que pasó el día de ayer, que estuvo ahí presente, mejor les pongo la pieza de mi compañera Rocío Jardines del Consejo Coordinador Empresarial con el nuevo presidente del CCE, José Medina Mora. ¿Qué tal, Janet? Muy buenos días. Tras la Asamblea General Anual Ordinaria, donde se formalizó la elección y cambio de presidente de este consejo, anunció que durante su trabajo al frente del CCE, es decir, hasta marzo de 2027, trabajará en 3 prioridades. 1, reactivar la inversión nacional para aumentar del 22 al 25% del Producto Interno Bruto. Ante ello, mandó un mensaje a los empresarios del país ante la prevalencia que dijo habrá de la imposición de aranceles de Estados Unidos contra México y el mundo. Poner los pies en la tierra de que lo único cierto es la incertidumbre. O sea, esas son las condiciones que el mundo el día de hoy está viviendo y México no está exento de eso. Ahora, dando por hecho que hay incertidumbre, todas las empresas a la hora de decidir una inversión evalúan oportunidades y riesgos. Y es invitar a las empresas que vean las grandes oportunidades que hay en el país. Y claro, tienen riesgos, pues la misma vida es un riesgo, ¿no? Entonces no se trata de que haya inversiones que no tienen ningún riesgo, todas tienen riesgo, y lo que estaremos enfatizando es que hay grandes oportunidades. Estamos geográficamente en la región más competitiva del mundo. Y es que destacó los aranceles llegaron para quedarse, de más que en la actualidad la inversión extranjera creció de 7 a 15% y la inversión nacional comentó que es 13 veces más grande. La número 2, acompañar al gobierno en la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que señaló que se mantendrá el acercamiento estrecho con la presidenta Claudia Sheinbaum para que el sector empresarial tenga mejores condiciones arancelarias. En este sentido, enfatizó que el CCE no es oposición ni es oficialista, simplemente, aclaró, mantendrá una relación institucional con Sheinbaum Pardo. No hay un número específico, pero pondremos énfasis en 10 proyectos insignia para que al ir dando seguimiento, y esto lo hemos platicado con la presidenta, el que veamos en qué ventanilla se está atorando, qué trámite es el que no sale adelante para que se puedan dar estas inversiones. Son de muchos sectores, desde luego el sector energético es fundamental y es el primero, porque para que pueda haber inversión en otros sectores tiene que haber suficiente energía. Hay muchos proyectos, sobre todo que vienen en la parte tecnológica, con lo que requiere la inteligencia artificial, los centros de datos, que van a consumir mucha energía. El gobierno tiene que hacer también estos proyectos de transmisión y distribución. Por último, Janet mencionó que el Consejo buscará convertirse en casa de todos para tener la representatividad de micros y pequeños negocios para que exista acompañamiento y crecimiento en inversión y economía nacional. Janet, mi reporte. Economía y negocios. Las 2 palabras que transforman tu vida. Negocios W.
Son las 6:09 de la mañana y esto es Negocios W. Yo soy Janet Leiva Reus y me da muchísimo gusto que estemos conectados el día de hoy aquí en W Radio. Recuerde tener paciencia en las principales vías de la ciudad y los principales accesos, también como la México-Pachuca, Querétaro y también la vía Cuernavaca-México, pues ya está un poco saturada por la llegada de peregrinos, así que tome sus previsiones. Más tardecito tendremos aquí, pues como siempre, el reporte vial, pero tenga paciencia este jueves 11 de diciembre. Y la nota también que tenemos que comentarles, pues es este furor que ha tenido Bad Bunny, el llamado Conejo Malo, pues con sus 8 conciertos que fueron totalmente vendidos, 500,000 boletos vendidos de acuerdo con datos de Banamex en solamente 10 minutos. ¿Y por qué? Pues bueno, recordemos que no dará conciertos en Estados Unidos, sino en su natal Puerto Rico, y esto ha generado la llegada de miles de turistas. Pero que mejor nos cuente mi compañero Octavio García, quien tiene los datos en cuanto a la derrama económica que este concierto en especial está dejando ya desde ayer aquí en la Ciudad de México. Hola Janet, muy buenos días, un gusto saludarte. Así es, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Canaco Servitur, estima que los 8 conciertos que ofrecerá el artista puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio GNP durante diciembre generarán una derrama económica aproximada de 3.228 millones de pesos. De acuerdo con la estimación del organismo empresarial, 2.262 millones de pesos corresponderán a la venta de boletos, 550.3 millones de pesos se generarán por consumo de alimentos y bebidas y 416 millones derivarán del incremento en la ocupación hotelera, que podría alcanzar niveles de entre 80 y 90% tan solo en las zonas aledañas al recinto. El organismo empresarial que preside Vicente Gutiérrez Camposeco considera que este tipo de espectáculos no solo consolidan a la Ciudad de México como epicentro cultural y de entretenimiento en América Latina, sino que también dinamiza la economía local al activar cadenas de valor en sectores como alimentos y bebidas, transporte y comercio minorista. Los giros que resultarán mayormente beneficiados serán restaurantes, cafés, bares, establecimientos de comida rápida, taxis de sitio, aplicaciones de movilidad, transporte público, servicios turísticos, tiendas de conveniencia y tiendas de souvenirs. La gira Debí Tirar Más Fotos World Tour se presentará los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre y se espera una afluencia total de entre 500,000 y 520,000 asistentes provenientes tanto de la capital, el interior de la República y otros países. Por tal motivo, la Canaco Ciudad de México hace un llamado a los asistentes a consumir en el comercio formal, ya que parte de la mercancía que se ofrece en las inmediaciones del Estadio GNP puede ser de procedencia ilícita o pirata, lo cual afecta directamente a la economía formal, al empleo y a la seguridad del consumidor, afirmó la Canaco CDMX. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Y desde luego este no es el último concierto del año, todavía en los principales foros, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país, hay conciertos para finalizar esto y ojalá esto esté pues también dentro de su presupuesto, no solamente de este año, sino del próximo, porque recuerda que el próximo año México será sede del Mundial. Entonces, cuando les preguntaba al principio si ya están organizando su presupuesto anual, recuerda incluir todas estas actividades de entretenimiento, conciertos y súmele el Mundial para que su bolsillo no sufra en 2026. Muchísimas gracias a Octavio García, son las 6:13 de la mañana y nos vamos con mi compañero Víctor Piz. Sigue a Janet en @JLeivaReus. Negocios W. Víctor Piz en Negocios W. Un día, Janet, te saludo a ti con gusto y también al auditorio. Hoy te quiero comentar sobre la decisión que tomó ayer la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central más importante del mundo. La Reserva Federal hizo de alguna manera buena la expectativa que tenía ampliamente descontada el mercado, redujo por tercera ocasión consecutiva en 1/4 punto su tasa de interés de referencia, y en su guía futura, que es como se le conoce a la previsión que deja ver, anticipa que en 2026 habrá solamente un recorte más de tasas. El comité que fija las tasas votó 9 contra 3 por
reducir la tasa, como te digo, en 1/4 de punto, pero también modificó sutilmente la redacción de su comunicado y esto sugiere una mayor incertidumbre sobre cuándo podrá volver a recortar las tasas. O sea, en esta última reunión del año, que fue la de ayer, quedaron muchas incógnitas. Lo interesante es que por primera vez desde 2019, 3 funcionarios de la Fed votaron en contra de la decisión de política monetaria, disidencias, pero en sentidos opuestos. 2 presidentes regionales de la Fed votaron en contra del recorte de tasas. Ellos estaban a favor de que la tasa de referencia se mantuviera sin cambio, y un gobernador que, por cierto, fue nombrado recientemente por el presidente Trump, y él está muy alineado a los intereses de Trump. Él votó por que la tasa no solamente se redujera, sino que incluso bajara medio punto, o sea, más de lo que finalmente se aprobó. Esa es la intención que tiene Trump, que las tasas de interés en Estados Unidos sigan bajando y que lo hagan de manera rápida. Ahora, ¿esto qué implicaciones tiene para México? Bueno, hay 2 implicaciones. Una, en la medida que las tasas en Estados Unidos sigan bajando, pues evidentemente que el dólar tiende a debilitarse, como ha estado todo este año. Hemos visto un dólar estadounidense muy depreciado, perdiendo terreno en los mercados globales, y por eso es que el peso mexicano se ha fortalecido. En días recientes hemos visto cotizaciones de 18,20 por dólar, hemos visto una moneda mexicana muy estable, muy resiliente. Ahora, también de alguna manera queda un mensaje para el Banco de México, que es nuestro banco central, que la próxima semana habrá de tomar su propia decisión de tasas. Todo hace creer que Banco de México también reducirá su tasa de referencia en 1/4 de punto, pero ojo, es muy probable también que Banco de México dé alguna señal de que pronto hará una pausa o de que está cerca ya el final de su ciclo de recortes de tasas. Apenas esta semana conocimos el resultado de inflación de noviembre y malas noticias, la inflación se fue para arriba, como vimos, la inflación general y también la inflación subyacente, que es la que define o la que perfila el comportamiento de la inflación en el mediano plazo, y eso puede hacer que el Banco de México sea mucho más cauto a la hora de tomar sus decisiones de política monetaria. Lo veremos la próxima semana, el jueves, cuando el Banco de México tenga que anunciar su decisión de tasas, pero bueno, por lo pronto eso es lo que pasó ayer en Estados Unidos, votos disidentes, pero finalmente la Fed recorta sus tasas y todo hace suponer que habrá un recorte más de tasas en 2026. Ese es el comentario de esta mañana. Reporte vial. Desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Son las 6:17 de la mañana. ¿Cómo va usted rumbo al trabajo? Pues rumbo a hacer ejercicio, con la preparación de los niños en la escuela. Pues bueno, antes de salir de casa, si aún no lo ha hecho o ya va en las principales vías de esta ciudad, pues vamos directamente con el policía primero, Gregorio Chávez, pues para saber por dónde sí y por dónde no irnos esta mañana de jueves 11 de diciembre, en donde ya pues los peregrinos también están abarrotando nuestras avenidas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Janet. Te mando un cordial saludo a ti y a todo el auditorio. Vámonos con la información. Te comento que continúa afectada la circulación, esto es por el arribo de peregrinos en Calzada Guadalupe a la altura del eje 4 Norte, así como también de la calle Garrido de 5 de febrero a Misterios y de Descartes de Calzada Misterios a 5 de febrero. Alternativas que podemos usar es el eje 3 Norte, así como también la avenida de los Insurgentes, el eje 1 Oriente y el eje 2 Oriente. Cabe mencionar que servicios de emergencia laboral en Reforma y Matamoros, así como también en Tlalpan y Bismarck. Le comento que tenemos concentraciones a las 10 de la mañana en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esto es ubicada en Prolongación Canal de Miramontes, número 3855, en la colonia Colorines de la Alcaldía de Tlalpan. Y a las 11 horas una concentración más en la Casa Central, está ubicada en Ezequiel Montes, número 75, con la tabacalera de la Alcaldía Cuauhtémoc. En materia de vialidad, incrementa notablemente el aforo vehicular sobre
lo que es la avenida 608 procedente de la avenida 412 con dirección hacia el circuito interior, o bien se desea continuar su paso sobre la avenida Oceanía. Asentamientos del cruce con semáforos en la avenida de los Insurgentes del eje 2 norte a la avenida Paso de la Forma, misma condición vehicular en el eje central Lázaro Cárdenas, desde el eje sur y hasta por lo menos Armando Teresa de Mier. Le comentamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con el gomado color verde de denominación de placas 1 y 2, solamente aplica para programa de verificación 1 y 2. Por nuestro reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muchísimas gracias, Policía Primero Gregorio Chávez, por estar pues aquí reportando, y desde luego tengan mucha paciencia, amigos automovilistas. Estos peregrinos pues vienen también cansados, realizando recorridos de largas distancias, muchos a pie, muchos en auto. Hay que tener paciencia. Recuerden que hoy es el día en donde pues hay la mayor afluencia rumbo a la Basílica de Guadalupe. Desde luego en la noche, pues también, si usted piensa ir a alguna de estas tradicionales veladas, de estas mañanitas para la Virgen, pues hay que tomar las mayores precauciones, porque muchas peregrinaciones, como les decía, van muy cansados, y hay que tener pues la mayor amabilidad hacia todos los peregrinos que van el día de hoy y mañana a rendir tributo a la Virgen de Guadalupe. Hay que respetar todo esto. Y nos vamos ahora al pronóstico del tiempo con José Martín Cortés Aguilar. Nos tapamos o no, y ya saben, como yo siempre digo, que haya sol. Pronóstico del tiempo. Muy buen día, Janet, y también a todos los que nos escuchan. Este jueves esperamos los efectos de una masa aire polar de forma breve y débil en estados del norte y noreste. Esta masa aire polar está impulsando al frente número 20, que se va a estar prácticamente disipando en las próximas horas, así que solo ayudará a regular las temperaturas, refrescar, podríamos llamar, la condición del ambiente. No se espera frío. Recuerden, un frente frío no necesariamente está impulsado por una masa intensa de temperaturas muy bajas, así que este día solamente Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y parte de Tamaulipas podrían estar registrando una tarde un tanto más fresca, templada, con máximas en promedio de 15 a 25 grados Celsius. El resto del país, el Pacífico principalmente y parte del sureste, tendría condiciones de un ambiente caluroso que podría rondar de 30 a 35 grados Celsius. En cuanto a las precipitaciones, disminuyen comparado con el día de ayer, que justo estuvo lloviendo de forma significativa en la Ciudad de México, y un dato a reserva de que se confirma por el Servicio Meteorológico Nacional, podría establecerse un récord de precipitaciones para un 10 de diciembre en la Ciudad de México. El récord anterior era de un acumulado de 3.3 milímetros el 10 de diciembre de 1977, y probablemente con la lluvia de ayer se haya superado esta cantidad de lluvias, así que vamos a esperar a ver qué se emite al respecto. Pero les decía, en general disminuyen las precipitaciones, aún se pueden presentar de forma aislada en estados del occidente, centro, sur y parte del sureste. En estados como Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán, con acumulados de 10 a 30 milímetros en promedio. De forma más aislada entre Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca también, e incluso Yucatán se podrían llegar a presentar. No se descarta también en la región del Bajío, entre Jalisco, Guanajuato, cercano a Querétaro y alrededores. Entonces, a cuidarse y estar muy pendientes, porque otro frente frío viene para el fin de semana. Negocios W. Y muchísimas gracias a todos los que se están comunicando con nosotros a los teléfonos en cabina, al 55 51 668 900, y desde los estados de la República 807 18 14 14. Muchas gracias por sus WhatsApp 55 25 69 09 41. Nos pueden enviar una foto cómo va esta mañana pues en el bendito tráfico de la Ciudad de México. No olviden que también pueden seguirme a través de mis redes sociales @jleibarreus en Instagram y en X. Hacemos una pausa comercial y volvemos más en unos minutitos aquí en Negocios W. Hacemos una pausa y en breve continuamos la conversación. Negocios W. Sigue en Negocios W. Con Janet Leiva-Reus. Moneda en el aire. Son las 6:27 de la mañana y estamos aquí de regreso en Negocios W. Yo soy Janet Leiva-Reus y me da mucho gusto que estemos esta mañana conectados aquí
aquí en Negocios, y para platicarles acerca de Moneda en el Aire, la columna que publico el día de hoy en El Financiero, en donde pues ayer hubo una reunión interesante con los principales directivos de empresas globales, con la Secretaría de Economía, con el secretario Marcelo Ebrard, y uno de los puntos más importantes que se trató es que todos coinciden en que debe ser una prioridad la relación con Estados Unidos, pues sí, porque es nuestro principal socio comercial. En este encuentro privado en donde estuvieron directivos de las principales empresas internacionales que operan en el país, pues también platicaron de estos temas de inversión, los efectos de la reforma judicial y sobre todo, como les decía, la próxima renegociación del TEMEC. Estos fueron los temas generales que también de alguna manera en un ratito más platicaremos mejor con José Medina Mora para que nos dé el panorama de cómo ve el sector empresarial pues la relación con Estados Unidos. También uno de los temas, pues bueno, que seguramente si es amante de la selección mexicana y esperaba ver los partidos del Mundial, la caída que tuvo esta plataforma Funky, pues que fue contratada por el grupo que administra lo que es el estadio y que simplemente pues ayer dijo que por algunos ataques maliciosos o picos de transacciones inusuales decidió posponer la preventa de tarjetavientes Banorte para este día. Y bueno, las redes sociales explotaron con el enojo, obviamente, por no poder adquirir los boletos de el México-Portugal, con el que será la reinauguración del Estadio Azteca, el Estadio Banorte. Esto también les platico los pormenores en la columna Moneda en el Aire el día de hoy en El Financiero. Son las 6:29 de la mañana y nos vamos con la entrevista con Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, pues que nos dio un balance sobre lo que ha sucedido este año en el mercado y qué se espera para 2026. Marco, ¿cómo se vio el balance de este año en materia de colocaciones? Tuvimos un cierre que tenía hace tiempo que no se veía, Stro, Aeroméxico, Fibranex, el bono verde. Hubo mucha actividad que tenía tiempo que no se veía para un cierre de año, ¿no? Sí, tenemos afortunadamente un regreso a las ofertas públicas iniciales. También tuvimos a principio de año, ¿te acuerdas? Los Diablos Rojos y tuvimos a la América, entonces pues no es que estemos diciendo que este mercado está pero está regresando. Fue un buen año en el balance, fue un muy buen año. Ya hay emisiones públicas, el índice ha tenido un crecimiento bien importante, eso tiene que ver con el precio de las acciones. Estamos pues prácticamente 64,000 puntos, venimos de 40,000, casi un máximo histórico. Tenemos, además de la nueva ley de valores, tenemos el comienzo del mercado electrónico para deuda, tenemos otros nuevos productos. La voz se está transformando muy bien en su modernización tecnológica y en su enfoque más comercial. Entonces, pues yo diría el balance es bastante positivo. Platicaba con miembros del sector financiero y nos decían un pipeline ya interesante de colocaciones futuras, constructoras, y no sé si vendrían también más equipos deportivos, que se vio que fue el gran auge y también que llegó a muchísima más gente tener pues a la América y a los Diablos Rojos ahora en la Bolsa Mexicana de Valores. Pues mira, nosotros somos los últimos en enterarnos porque realmente quienes tienen el primer contacto son los intermediarios, las casas de bolsa y los grupos financieros. Pero lo que nos dejan ver es que todos tienen un pipeline pues razonable, entonces sí esperamos que venga un mayor número de colocaciones de las que tuvimos en este año. Se ve un buen año entonces en materia también económica, ¿no? Con todo este regreso. Se ve un buen año en cuanto a que las empresas ya están viendo que la bolsa vuelve a ser un buen camino en términos de capital, y eso solo te pasa cuando tienes proyectos importantes por desarrollar, si no, pues solo que quieras darte un dividendote, pero si no es el caso, el que estén interesadas quiere tener que ver con que hay proyectos en las empresas de inversión. ¿Veremos más pequeñas y medianas empresas después de estos cambios a la ley de mercado de valores? Eso esperamos, y yo te diría, tenemos que encontrar una figura que permita juntar a más de una empresa para que tenga el tamaño que le permita a las Afores, por ejemplo, estudiarlas, porque no tienen capacidad de estudiar muchísimas empresas, entonces el volumen tiene que ser un mínimo razonable para ellas. Pero en términos de qué significó, pues aunque no sea para ellas,
Para el resto es simplificar muchísimo su llegada, ya no tienen que hacer todo el proceso de revisión o autorización de la Comisión Nacional Bancaria, lo cual simplifica muchísimo en costo y en tiempo, y eso pues realmente vuelve atractiva a la emisión a través de bolsa comparado con el crédito bancario, que siempre fue, yo soy banquero, lo puedo criticar, pero está peor el de la bolsa. Ya con la simplificada ya no tanto, eso ya mejora. Negocios W. ¿Qué tal, amigos? Son las 6:33 de la mañana. Esto es Negocios W. Yo soy Janet Leiva Reus y recuerden comunicarse pues a través de nuestros teléfonos, a través del WhatsApp para conocer pues sus comentarios acerca de este programa, pero nos vamos directamente al corte comercial en esta mañana de jueves 11 de diciembre. Estás escuchando Negocios W con Janet Leiva Reus. Regresamos. Estás escuchando Negocios W con Janet Leiva Reus. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, ya estamos de regreso, son las 6:38 de la mañana y bueno, ahora nos vamos con las columnas financieras de nuestra compañera Ivette Parga para saber pues qué se habla más allá de las principales noticias económicas que se dice en el sector financiero y empresarial. Las columnas financieras en Negocios W. Muy buen día, Janet, amigos, amigas de W Radio. Desbalance en el Universal. Nos comentan que General Motors, Ford y Stellantis testificaron ante la oficina del representante comercial de Estados Unidos para dar a conocer sus puntos de vista de cara a la próxima revisión del TEMEC. Pidieron al gobierno de Donald Trump fortalecer el acuerdo con México y Canadá, preservar la estructura central del acuerdo, llevar a cabo mejoras específicas, establecer periodos de transición adecuados y, de paso, incentivar la resiliencia de la cadena de suministro en América del Norte. Darío Celis, la quinta transformación en el Heraldo. Antes de que los diputados de la CDMX se vayan de vacaciones decembrinas, la administración de Clara Brugada pretende enviarles la explosiva propuesta de ley de rentas justas, con la que se impondrían precios máximos al mercado inmobiliario. El problema es que la redacción que corrió por cuenta de la Secretaría de Vivienda podría generar pérdidas a la capital del país por el orden de los 600 millones de pesos de ingresos fiscales, sin contar las complicaciones que generaría el texto para enfrentar la demanda turística derivada del Mundial de Fútbol 2026. De jefes en el financiero. En el AIFA, Mexicana recibió su quinto avión de un total de 20 que serán entregados en los siguientes 2 años como parte de su ampliación de flota, con la que aumentará sus frecuencias en las rutas ya existentes. La meta de la aerolínea del estado es movilizar a 3 millones de pasajeros anuales, de los cuales con cifras acumuladas a octubre solo tiene el 10% de esa cantidad. Mario Maldonado, historia de negocios en el Universal. La renovación del equipo hacendario en el gobierno de Claudia Sheinbaum trajo consigo cambios en la banca de desarrollo, cuyos protagonistas hoy son Roberto Laceri y Jorge Mendoza, 2 jóvenes que rondan los 40 años. El Plan México, el proyecto económico insignia del nuevo gobierno, devolvió a la banca de desarrollo un rol protagónico. Carlos Mota, un montón de plata en el Heraldo. PepsiCo dio un salto cuántico en la reducción de azúcar en su portafolio de productos. En conjunto con GEPP, operador de la marca, anunció la reducción de más de 50% en el contenido calórico de sus productos. La firma dijo que tiene una agenda sostenida de reformulación, desarrollo tecnológico y estándares, pero no renunciará al sabor ni a la experiencia sensorial que busca el consumidor. Mauricio Flores, gente detrás del dinero en La Razón. En esta columna desde febrero de este año se documentó el abuso en el aumento de impuestos municipales ya denunciados como extorsión y su aplicación retroactiva contra prácticamente toda actividad económica en Tequila por parte del munícipe morenista Diego Rivera Navarro como el personaje central de la ley de Herodes. Soy Ivette Parga Ávila, que tengan un excelente día, me pueden seguir en todas mis redes sociales como @IvetteParga. Economía y negocios. Las 2 palabras que transforman tu vida. Negocios W. Seguimos en Negocios W, son las 6:41 de la mañana y me da mucho gusto tener ya en la línea y totalmente en vivo pues al nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, que ayer en la Asamblea General del Consejo lo eligió para presidir el cargo para el periodo 2026-2027. Muy buenos días, José Medina Mora, por estar aquí en Negocios W. Muy buenos días, Janet, qué gusto saludarte, muy contento
ya como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muy contento, pero también con muchos compromisos, con mucho trabajo. Llegas en un momento en que vamos a estar en la cúspide de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Por un lado, pues también de todos estos temas arancelarios que siguen fluyendo tanto de Estados Unidos como de México. Y ya escuchábamos al principio del tema de tus objetivos para en esta presidencia que tendrás. Pero yo te preguntaría, José, el tema de ¿qué preocupa a las empresas para el 2026? ¿Cuál es la preocupación del sector empresarial para el próximo año? Y pues mira, desde luego que una de las principales incertidumbres que hay en el mundo de los negocios para las empresas son estos aranceles que estarán vigentes en esta revisión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Entonces, el objetivo que hemos puesto de acompañar al gobierno en esta revisión del TEMEC para lograr las mejores condiciones para México, en el entendido que los aranceles llegaron para quedarse y lo que necesitamos es que estos aranceles sean menores a los que tienen los países con los que competimos. Queremos llegar con una sola voz como México a esta revisión, con un Estado fuerte, con un sector empresarial fuerte y una sola voz a favor de México. Entonces, ese es, digamos, la principal incertidumbre. Podemos decir que lo único cierto en este entorno tan confuso es la incertidumbre. Pero desde luego también en el objetivo que nos hemos puesto de reactivar la inversión, tiene que ver con los retos internos. Sabemos que para que ésta se reactive se requiere que haya certidumbre, que haya seguridad, que haya energía y agua disponibles. Entonces también estaremos trabajando en ese sentido para lograr comunicar, digamos, lo que se va avanzando en los términos de certidumbre, de seguridad y con la disponibilidad de energía en el esquema de la apertura del gobierno, que haya inversión privada en la generación de energía será algo importante, porque primero tiene que haber inversión en energía para que pueda haber inversión en los otros sectores. Desde luego importante la inversión que se va a hacer en infraestructura, y el modelo de inversiones mixtas nos parece que es el camino para lograr que se den esos proyectos de inversión. Desde luego en este modelo, como bien decías, de inversiones mixtas, pues también lo que eran los PPS que se estaban trabajando mucho con el gobierno federal en anterior, se ha visto un freno. Es uno de los temas que todos los empresarios, tanto locales como internacionales, ven un freno pues en el tema de los trámites, en el tema, como bien decías, de la electricidad, que es clave, ¿no? Muchos parques industriales se quejaban de que tardan mucho en tener las líneas que requieren para poder echar a andar estos parques. ¿Tú ves, más allá de la disposición del gobierno federal de trabajar en conjunto, esta semana estuviste con la presidenta Claudia Sheinbaum, ves que hay las herramientas suficientes en las instituciones para poder destrabar todos estos temas que son clave y que están frenando pues las inversiones de todos ustedes, los empresarios mexicanos? Sí, Janet, creo que lo señalas muy bien. Estas trabas que van deteniendo los proyectos de inversión es un reto que tenemos, y justo estaremos trabajando para destrabarlas. Todos estos procesos, estas licencias, estos permisos, el que se resuelva a tiempo. Consideramos que dialogar para avanzar es el camino, y justo en el diálogo con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, acordamos el trabajar para quitar estos variables que están deteniendo las inversiones, el destrabar los proyectos de inversión, donde estamos convencidos que en la medida que logremos que estos proyectos de inversión salgan adelante, van a jalar otros proyectos de inversión, y ese es el objetivo que tenemos en común, que es que vuelva a crecer la economía, y para eso se necesita reactivar la inversión. Entonces estaremos, a partir de dialogar para avanzar, destrabando estos proyectos de inversión para que podamos lograr recuperar ese crecimiento. Hay grandes oportunidades, las tenemos que aprovechar, y sí, hay que trabajar en esos detalles que están deteniendo, como bien señalas, Janet, los proyectos de inversión en nuestro país.
Ven, José, reglas claras para invertir, y me referiría desafortunadamente, desde la parte de vista fiscal, ¿no? Hemos visto diversos cambios en el sector financiero, sobre todo en el sector asegurador, en algunos segmentos muy específicos empresariales, en donde hay cambios en las reglas fiscales, en la forma como venían operando algunas misceláneas fiscales, algunas interpretaciones. ¿Estas reglas ustedes creen que están hoy claras para invertir en temas fiscales, o hace también falta pues sentarse a platicar para evitar que haya pues estos impactos que se están teniendo, ¿no? Que son un hecho, por ejemplo, en el sector asegurador? Sí, digo, esta situación que comentas del sector asegurador, afortunadamente se negoció ya una salida, fue muy larga la negociación, y justo lo que se requiere son reglas claras. Y para esto pues necesitamos continuar con este diálogo, ¿verdad? Dialogar para avanzar, y que no haya sorpresas. Y en ese sentido sí requerimos mucha comunicación, encontrar, bueno, pues cuáles son esas acciones por parte del SAT que pudieran detener, que pudieran generar incertidumbre. Es claramente lo que se requiere, el que haya reglas claras, que éstas se apliquen, que no haya sorpresas, y sobre eso estaremos trabajando. Es precisamente el acuerdo al que llegamos con la presidenta, que estaremos viendo justo esas trabas para que no haya excusas para la inversión. Es digamos, un mismo objetivo que tenemos tanto el sector empresarial como la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, de reactivar la inversión. Esto es lo que requiere el país y es la oportunidad que tenemos. Y esto en un entorno incierto, como comentábamos, Janet, de la revisión del Tratado de Libre Comercio. Bien, así está la realidad, no nada más en México, sino en todo el mundo. Y lo que nos toca es aprovechar estas oportunidades, impulsar a las empresas para que inviertan. Tenemos un 22% del Producto Interno Bruto en la inversión, tenemos que subirlo por lo pronto al 25%, y esto solo se va a lograr con inversión nacional, y es precisamente lo que vamos a estar impulsando. Sí, ahí parte fundamental, y hay que reconocerlo también, el Plan México, ¿no? El Plan México tiene muy buenas propuestas, hemos consultado con diversos sectores empresariales y financieros, que hay muy buenas propuestas, pero el tema de destrabar algunos puntos, pues bueno, ha frenado, y se dan algunas cifras, José, en el hecho de que si se destrabaran algunas cosas, pues pudiera hasta crecer medio punto porcentual la economía, si pudieran ponerse en marcha, destrabar estos temas que hay en el sector energético y demás, en temas fiscales, y poder echar a andar el Plan México de manera adecuada con inversión nacional, con empresarios mexicanos, pues podría ser un buen aliciente para la economía mexicana, ¿no? Sí, el Plan México es esa visión de futuro que nos sirve a todos hacia dónde queremos ir, y justo lo que mencionas, Janet, trabajar para que eso se pueda aterrizar y que esa visión de futuro se logre, y es justo en destrabar tanto trámites como el tiempo que tardan estos, para que pues estos proyectos, que hay interés, desde luego de empresas también extranjeras, pero sobre todo de empresas nacionales, con reglas claras lo vamos a lograr, y ese es en lo que nos vamos a enfocar, dialogar para avanzar. Así es, pues muchísimas gracias, José Medina Mora, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por estar aquí con nosotros en Negocios W. Desde luego, muchísimos retos que tendrás al frente, y ya estaremos pues comentando de manera regular en este espacio los avances, los retos y sobre todo los compromisos que tiene el sector empresarial, que son claros con México. La creación de empleos es una de ellos, pero también el fomentar la riqueza pues ayuda a que la economía mexicana crezca mejor. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios W. Muchas gracias, Janet. Dialogar para avanzar va a ser justo el camino. Así lo haremos de manera paulatina aquí. Economía y negocios. Las dos palabras que transforman tu vida. Negocios W. Y ya estamos aquí, son las 6:51 de la mañana, se pasó rapidísimo este día, y quien ya está para platicarnos de toda la información que habrá en todos los noticieros de W Radio, pues está Fernando Abedoy. Muy buenos días, Fernando, y cuéntanos cuáles son los eventos que hoy estaremos que estar atentos. Janet, auditorio, buen día. Pues mira, en plena conclusión del periodo ordinario de sesiones,
del Congreso. Esta mañana va a haber conferencia de prensa de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, de Kenia López Rabadán. Esto en lo político. En el sector económico-financiero va a haber esta mañana varias conferencias de prensa. Primero la del Consejo Nacional Agropecuario, va a estar encabezada por Jorge Esteve, el presidente del CNA. También Banco Base va a presentar el informe Perspectivas 2026, año clave para la economía y renegociación del TEMEC. Este evento va a estar encabezado por Gabriela Siller, directora de análisis económico del banco. Y BlackRock México presenta las perspectivas globales del BlackRock Investment Institute. Para el próximo año estarán Sergio Méndez, director general, y José Luis Ortega, director de inversiones activas de BlackRock México. Al mediodía, la presidenta Claudia Sheinbaum va a encabezar el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Va a estar muy interesante porque aquí en la reunión con todos los gobernadores del país le va a pedir que la ley contra extorsión sea avalada en todos sus estados para ya por fin intentar acabar con este delito que afecta a todas las empresas y a las personas. Más o menos también al mediodía la Secretaría de Economía y Visa presentan la iniciativa Crece tu MIPYME, con pagos digitales en colaboración con BBVA, GetNet y Global Payments. ¿Esto con qué fin? Con el de que micro, pequeñas y medianas empresas tengan la posibilidad de recibir pagos digitales. También el secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad va a acudir al Congreso de la Ciudad para explicar el paquete económico 2026. Y hablando de la ciudad, pues siguen llegando miles y miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Esto conlleva una fuerte derrama económica para la ciudad y de lo cual nos va a informar nuestro compañero Octavio García. ¿Qué tal, Janet? Muy buenos días, un gusto saludarte. Así es, con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra este 12 de diciembre, el turismo religioso generará una derrama económica superior a 21.7 mil millones de pesos en todo el país, alrededor de 8.5% más que en 2024, estima la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco Servitur México. De acuerdo con el organismo, para el periodo del 6 al 15 de diciembre, se proyecta la llegada de millones de personas a templos, santuarios y de manera particular a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, uno de los recintos marianos más visitados del mundo. Cada peregrino representa familias que se trasladan, se hospedan, consumen y dinamizan la economía local en colonias, barrios y municipios de todas las regiones del país. La fe guadalupana es al mismo tiempo identidad, cohesión social y motor económico. La Virgen de Guadalupe ha acompañado por generaciones a comerciantes y empresarios en todo México. Desde Concanaco Servitur acompañamos con respeto esa devoción y todas las expresiones de fe, cuando las mexicanas y los mexicanos pueden ejercer sus creencias con libertad, seguridad y dignidad para México, subrayó el presidente de Concanaco Servitur México, Octavio de la Torre de Estéfano. De la Torre de Estéfano destacó que la derrama económica de estas celebraciones se concentra particularmente en servicios de hospedaje y transporte, comercio de artículos religiosos, artesanías, ropa, calzado y regalos, así como en el consumo de alimentos y bebidas en negocios formales y populares. Para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, estos días representan una de las temporadas más importantes del año. Esta dinámica, añadió la Confederación, se inserta en una temporada comercial continua que inició con el Buen Fin 2025 y se prolonga durante las fiestas decembrinas y hasta el Día de Reyes, generando continuidad en la actividad del comercio formal. Enfatizó que en un país diverso y de profundas tradiciones es fundamental respetar todos los credos y la libertad religiosa, al tiempo que se reconoce a la fuerza de los símbolos compartidos como la Virgen de Guadalupe, que convocan a millones de personas en torno a la paz, la gratitud y la esperanza. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Pues sí, muy movida la información y desde luego la derrama económica que también deja el turismo religioso, ¿verdad, Fernando? Pero yo creo que también la nota más importante que estabas diciendo hoy es de la Secretaría de Finanzas, porque hay que recordar que van a ampliar el monto de los vehículos exentos para el pago de tenencia y que además en el primer mes del año tendremos estos descuentos a quienes están atrasados en el pago del predial y el agua, que aquí en Negocios W les informaremos qué es lo que tiene que hacer. Mucha información, Fernando. Así es, y este paquete económico, el de la ciudad, lo que busca es ampliar la base tributaria, justamente con estos descuentos, y con ampliar la base para el pago de tenencia, pues también para que muchos dejen de emplacar en otros estados como Morelos y emplaquen aquí, y el impuesto pues se queda aquí. Y otra cosa importante, se supone que ahora sí va a ser la preventa del México-Portugal a las 9 de la mañana, a ver si no se cae nuevamente la plataforma Funky.
Exactamente, pues muchísimas gracias, Fernando. Así terminamos hoy Negocios W. A nombre del equipo que integran este programa, Fernando Abedoy en la información, Zaira de la Rosa en la redacción, Itzayana Torres y Carla Cisneros en la producción y Memo Galicia en los controles. Yo soy Janet Leiva Reus y les doy las gracias por estar esta mañana con nosotros. Recuerde que mañana 12 de diciembre los espero en punto de las 6 de la mañana. Se celebra a la Virgen de Guadalupe, pero también es el Día del Empleado Bancario. Ya les contaremos más. Nos vemos jueves 11 de diciembre hoy. Mira la transmisión en vivo de Negocios W en todas las plataformas digitales de W Radio. Búscanos como W Radio México. Y en YouTube estamos como W Radio México 969. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025.